Hola, bienvenidos de nuevo a un oráculo del Divino Masculino. Muchas gracias por estar aquí, la gente nueva, todos los suscriptores, las personas que me han apoyado con el canal, los likes, los comentarios y las suscripciones. Muchas gracias. Vamos entonces a comenzar con aquellos que ya saben cómo es la dinámica. Pueden ir y buscar su parte del oráculo que más les gusta y la pueden checar. Ahora también para la gente nueva, los que no saben cómo es la dinámica, pues vamos a siempre a tener normalmente la energía general. Luego de esa energía general vamos a tener la energía del vínculo con la persona que a ti te interesa, las confesiones de esa persona, vamos a tener una canción canalizada y un mensaje de los guías espirituales. ¿Listo? Vamos a comenzar entonces con la energía general. Y para la energía general vamos a tener los signos zodiacales para ver si conectas con esta energía. Claro que esto es más como una idea, ¿vale? No necesariamente tienes que ser de este signo o la persona de tu interés, pero puede darte ahí digamos, una señal de que quizás este oráculo sea para ti. Capricornio es el primer signo, Géminis, Cáncer y el signo de Acuario. Están aquí presentes estas energías. Vamos a ver qué nos habla el estado emocional de mis personas. En este momento hay alguna persona de mis almas acá que están ansiosas, preocupadas por alguna situación. A ver, espérame un momento, ¿qué te quieren decir los guías? Ok, aquí lo que te están diciendo es que tú tienes la experiencia, ¿sí? A ver, puede que alguno de ustedes esté un poquito asustado o quizás porque no sabe, tal vez esta situación por la que estás pasando en este momento no la habías experimentado antes, o eso es lo que tú piensas, pero aquí te están diciendo que muchos de ustedes ya han pasado por esta situación probablemente, aunque quizás no de pronto de la misma manera, pero tú eres una persona resiliente, tú eres una persona que tiene la fortaleza para atravesar estas situaciones, lo que te están diciendo. Recuerda que todas las respuestas están dentro de ti, ¿sí? O sea, lo que sea que en este momento estás necesitando saber, solo reconecta con tu parte espiritual, medita, busca, ¿cierto? Para algunos de ustedes siento que tienen que reconectar con la naturaleza. Es bueno, sería una buena idea ir a la playa, caminar, aquellos que les gusta abrazar los árboles, bueno, no sé, ¿vale? Aquí en este momento te están diciendo que busques un momento apartado, ¿sí? Y que te calmes, no te dejes llenar de ansiedad. Puede que estés buscando una respuesta, pero esa respuesta que en este momento necesitas o que te puedes sentir un poco que como que esta situación no la vas a poder no vas a poder salir adelante, esta situación no la vas a poder sobrepasar. Recuerda que ya tú sobrepasaste muchas otras situaciones en la vida. Esta no es la única situación que ya tú estás lidiando. Lidiaste anteriormente con muchas otras situaciones y saliste de ahí, ¿verdad? Entonces ahí te están diciendo que ya tú tienes la experiencia, que ya tú puedes hacer cualquier cosa, que tú puedes sobrepasar cualquier cosa, que nada es tan difícil y tan complicado, porque en este momento sí, pero cuando ya lo pases vas a decir, vas a poder respirar y decir, lo logré. Mystique tenía razón, ¿vale? Recuérdate a ti mismo en un momento pasado, algo que tú ya hayas de pronto en ese momento pensado que era imposible de superar, y mírate ahora, lo lograste, ¿verdad? Ya superaste ese momento. Bueno, exactamente con esto que estás viviendo ahora. ¿Listo? Eso es lo que te están diciendo tus guías. Y vamos a ver lo que te dicen acá. 741 hercios, ¿vale? Te están diciendo remueve toxinas y saca la negatividad. No te me preocupes, aquí te están diciendo aquellos que están preocupados por algo que de pronto se les está saliendo como de las manos y como no sabe cómo solucionarlo o cómo salir de esa situación, ¿sí? Aquí te están diciendo que es necesario que vuelvas a retomar como tu balance, estar otra vez bien, ¿sí? En armonía. Te hablan acerca de la moderación y del equilibrio, ¿sí? Acuérdate de lo que te están hablando acá, de la negatividad, de remover toxinas,
sí, cualquier persona que está en este momento necesita, ¿cierto? Como limpiar, detoxificar tus emociones, tus sentimientos, tus pensamientos. Quizás la alimentación también te puede ayudar para que puedas estar mejor. Aquí te hablan acerca de balancear quizás una vida, tal vez a veces cuando hacemos demasiado trabajo, estamos siempre trabajando, preocupados, de pronto necesitamos descansar más, dormir más, comer mejor, ¿sí? Hacer ejercicio si no estamos haciendo ejercicio, tener una mejor dieta, cambiar la dieta, una dieta más moderada, vitaminas, minerales, vegetales, proteínas, bueno, todo eso, ¿sí? Carbohidratos. Trata como de balancear tu dieta también. Si estás trabajando demasiado, descansa más, ¿sí? Cuídense, niños, cuídense, que también esa ansiedad a veces es por eso, ¿no? A veces es también cero descanso, la comida de pronto está fuera de balance, una dieta mal balanceada, no sé, para algunos. Aquí vamos a ver número 72, esto es el número de la canción, que sería 72, reduciéndolo sería la carta del ermitaño. Otra vez la carta del ermitaño, interesante. En estos anteriores oráculos ha aparecido también esa energía de el solitario. Vamos a ver, aquí te hablan acerca de mejorar tu karma siendo bondadoso con todos aquellos que encuentras a tu alrededor. Los números de esta semana son 45, 13, 30, 16, 12 y 54. Y recuerden, aquí les están diciendo que puedes mejorar tu karma siendo quizás un poco más bondadoso, bondadosa con las personas a las que te encuentras en el camino, ¿sí? Para aquellos que de pronto se están haciendo algún tipo de pregunta, la respuesta acá es en 3 días, en 3 semanas, en 3 meses y en algunos casos 3 años. Aquí te dicen, no hay una respuesta definitiva en este asunto en este momento. Sin embargo, algunos de ustedes van a llegar a la conclusión de que simplemente todo esto es una pérdida de tiempo y que esta situación no es para ti. ¿Sí? Es lo que en ese tiempo te vas a dar cuenta tú mismo, vas a decir, esto definitivamente es una pérdida de tiempo para algunos de ustedes. Vamos a ver acá qué te dicen. Dicen, solamente porque algunas personas son movidas por el drama, no significa que tú tengas que atender a su actuación. O sea, no tienes por qué tener que soportar, ¿vale? Una persona que es absolutamente dramática. Aquí también con esta energía en la que te están diciendo que tal vez ese es el karma tuyo, que todo el tiempo estás siempre tratando de ser amable con todo el mundo, pero no necesariamente no es que seas amable, puedes ser amable con las personas, pero no tienes por qué, como te están diciendo, atender a su drama, ¿sí? No necesitas tener que presenciar su drama, soportar toda esa energía que te están tirando. Hay gente muy dramática, gente que te contamina la energía con drama, ¿sí? Entonces cuidado con estas personas que se te acercan o todas estas personas a las que yo sé que tú tienes un alma muy bondadosa, quieres andar de pronto ayudando, bendiciendo. Aquí también por eso también te están diciendo templanza, 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 ¿sí? Como modérate. Está bien ayudar a los demás, pero recuerda que tú también eres importante. Si esto te hace daño, reconecta con tu parte espiritual. Necesitas de pronto tiempo para ti, dátelo. No tienes por qué atender a de pronto alguien que venga siempre buscándote, llamándote justamente cuando esta gente está de pronto cargada con energía y vienen y la tiran todo sobre ti, toda la basura. Entonces cuidado con eso. Vamos entonces para ver la afirmación para subir tu vibración. Te habla acerca de la respiración, hacer ejercicios de respiración para aquellos que están un poco
ansiosos. Aquí te están diciendo, yo no puedo respirar. Puede ser que algunos de ustedes estén diciendo, ya, le esté faltando el aire. Quizás algunos de ustedes tengan algún tipo de problema, no sé, también, no sé, pulmonar o algo así. No sé. Pero aquí también te están diciendo que probablemente algunos de ustedes lo veo más por el lado de como cuando uno está como muy tensionado, preocupado con muchas cosas y necesitas respirar, descansar. Estás, ¿cierto? Necesitas tomar aire. ¿Sí? Aquí te están diciendo que te abras a todas las posibilidades. Te están diciendo que recuerdes que tú estás listo para dejar ese sufrimiento y que tú tienes las nuevas posibilidades. Es que como que hay posibilidades que tú tal vez no estés viendo. Te están diciendo que te abras a las nuevas posibilidades y que sueltes para que tú puedas recibir. Bueno, hay algo aquí que tienes que soltar, ¿sí? Que tienes que soltar para recibir lo nuevo. Que te abras a las nuevas posibilidades. Y que descanses, para algunos descansen. Recuerda, estos que están, mis amigos y amigas que están muy ansiosos, ¿vale? Soltar. Vamos a ver aquí qué sería lo que tengas que soltar en específico. Algunos de ustedes, vamos a ver qué es lo que algunos de ustedes tienen que soltar en específico. Bueno, aquí el ego para algunos. Tienen acerca de cultivar la gratitud. Te están hablando de servir a otros. Y también este servicio que tú hagas debe venir de tu corazón, ¿sí? Te dicen que el gran ego puede trabajar en contra tuya, pero con la humildad podrás conseguir todas tus metas. Entonces aquí también como la humildad es importante en esta situación. Abrirse a las nuevas posibilidades. Sí, quizás ese ego no nos está dejando ver las posibilidades que tenemos. Puede que nos estemos centrando en algo o querramos ciertas cosas como, ¿cierto? Como cuando uno es como un niño chiquito que es terco como una mula, que uno sabe que hay cosas que no le sirven, pero uno se aferra a esas cosas y no quiere soltar lo que le hace daño, lo tóxico, lo que ya todo el mundo te ha dicho que no te sirve, lo que ya tú sabes que no te sirve, que simplemente es una pérdida de tiempo. ¿Sí? ¿Por qué te estás aferrando a una clase de relación que te está causando daño? ¿Por qué te estás aferrando a una relación que tienes que probar? ¿Qué es lo que quieres probar? Aquí te están diciendo, suelta, sé humilde, hay otras opciones, hay muchas otras posibilidades. Créeme que sí. Esa persona no es la única persona en el mundo. Hay más opciones para ti. Suelta eso. Respira. No tienes por qué aguantarte ese drama. Eso es solo drama. Solo trae drama a tu vida. Solo trae tristeza. Solo trae decepción. Solo trae desengaño. No vale la pena. Entra en contacto con tu yo superior y date cuenta que simplemente lo único que necesitas es soltar esto, aprender que simplemente todo en la vida no lo podemos tener, no es bueno para nosotros y aun cuando lo pudiéramos tener no necesariamente es lo que nos va a hacer feliz. Entonces en este caso si conectas con esta energía, yo sé que no es fácil, pero este oráculo, de nuevo vuelvo y les repito, este oráculo es para sanar y no es para simplemente buscar qué es lo que mi persona especial está sintiendo, si va a volver o no. El oráculo no es para eso. Este oráculo es para aquellas personas que en realidad están pasando por un proceso en el cual necesitan ser liberadas del ego, liberadas de apegos, liberadas de cosas que les están dañando y les están destruyendo a nivel emocional. Y también en su parte espiritual, porque también se destruye, ¿sí? Al punto que aquí les están diciendo sus guías que suelten esto, que ustedes ya saben que eso no vale la pena, que esa persona no es para ustedes, que esta persona tiene pareja, que esta persona tiene una relación de a tres, que es una persona que solo te trae
dolor, tristeza, decepción y drama. Ahí te están diciendo eso. Entonces esto sí ya es súper específico para alguien. Aquí es en el caso de una relación, una persona. Ahora, en otros casos simplemente, como te digo, es solamente que estás asustado, que estás ansioso, que es una situación en la cual tú no sientes que puedes manejarla y que necesitas encontrar la moderación, la calma, la tranquilidad, también tener paciencia, sacar la negatividad, checar 741 hercios, la frecuencia y también intentar, si estamos muy egocéntricos y todo el tiempo como pensando en nosotros mismos, ser un poco de, como usar un poco de bondad y mirar también el sufrimiento ajeno, porque yo no soy el único que sufro, sino que es que también hay muchas personas alrededor de mí que están pasando por situaciones muy difíciles. Entonces aquí te están diciendo, abre tu corazón y sé más bondadoso. Recuerda que tú no eres el único que sufre. Quizás de pronto, si te abres, si tú necesitas dinero, siembra dinero. Si tú necesitas amor, siembra amor y verás cómo la vida se te cambia y vas a ver cómo la divinidad escucha. Y vas a ver cómo eso que tú estás esperando se te manifiesta. Y así te lo digo, esto es una palabra muy específica para alguien. Vamos a ver entonces la energía del vínculo. Esto es DM. Vamos a ver el DM energías. Las energías del divino masculino, Tauro, Capricornio, Acuario y Leo. Y de nuevo se repite la energía de Capricornio con Acuario, ¿vale? Energía general. Está Capricornio y Acuario. Para aquellos que quieren mirar la energía general, pues de pronto hay un mensajito para ustedes. Recuerda que esos mensajes están así como medio random, o sea que no necesariamente todos los mensajes son para todo el mundo. Ustedes sabrán a quién le estoy hablando, yo no tengo ni idea. Pero bueno, Tauro, Capricornio, Acuario y Leo. Interesante porque sale de nuevo la misma energía, sale el número 111, que fue exactamente el número que salió hace como 2 oráculos atrás, que el cover es amarillo, para aquellos que lo quieren ver. De todas maneras se los dejo ahí en la pantalla para si lo quieres ver. De pronto ahí hay un mensaje extra para ti. Vamos a mirar entonces qué te dicen acá. Este 111 representa el orden y el alineamiento, ¿sí? Aquí te están diciendo que continúes con tus planes y que no descartes ninguna oportunidad y que sigas con tu camino sin mirar atrás, te están diciendo. Yo sé que muchos de ustedes están como queriendo más. Y aquí te están diciendo que solamente tú mismo puedes llenar ese vacío. O sea, no puedes pretender que alguien más llene el vacío de tu corazón. Y recuerda que tú eres suficiente. Estos son aquí mensajes muy específicos para alguien. Vamos a ver aquí. Aquí también te sale la energía del santo. La energía de alguien que se siente invisible, ¿sí? Esta carta es una carta que tiene doble mensaje. Es una carta donde habla acerca de alguien que se siente tal literal invisible, que no le importa a nadie, pero también es una carta en la cual hay alguien que quiere desaparecer y quiere estar invisible. O sea, es así como quiere estar o está tratando de protegerse de alguien, ¿sí? Aquí también te hablan acerca de la energía de los ritmos y de nuevo te hablan acerca de la importancia de la solidez, de tener un polo a tierra, de aquellos que necesitan de pronto buscar su paz interior, buscar su tranquilidad, buscar quizás conectar con la naturaleza, caminar de pronto descalzos por la playa. Recuerden, energía general, hay algo de eso les estaba hablando un poco. Esa energía vuelve y marca acá, la de reconectar con la tierra, reconectar con tu centro. Puede que alguno de ustedes necesite, sí, algo aquí el de chakra raíz. Aquí veo mucho chakra raíz. Aquí hay un desbalance en el chakra raíz. Mira, aquí vamos a ver para algunos de los divinos masculinos. Recuerden que en internet hay mucha información acerca del chakra raíz. También hay mucho que puedes hacer y trabajar internamente, y con el chakra raíz hay meditaciones, hay afirmaciones, hay frecuencias, hay de todo.
en internet, si a aquellos que les interesa trabajar un poquito su chakra raíz. Aquí te hablan acerca de Healing Family Issues, acerca de sanar situaciones de familia. Y entonces te están hablando acerca de que el amor, o sea, tu vida amorosa o romántica se beneficiará a medida de que tú sanes la relación que tenías con tus padres, o que perdones a tus padres, para que tu relación con tu persona especial, o con tu pareja, con la persona de tu interés, o con alguna persona en el futuro, sea una relación sólida, que me parece que muchos de ustedes no han tenido una relación sólida. Puede ser que muchos se hayan sentido que no son importantes para su familia, para su persona especial, ¿sí? Han tratado como, creo que ustedes han sido personas, creo que esa clase de personas que siempre tratan de ayudar a los demás, personas que tratan de acoger a los demás, pero creo que no es algo retribuido, sino que como que tú acoges pero no te sientes acogido, soportas a los demás pero no te sientes soportado, ¿sí? Entonces eso es lo que le ha pasado a nosotros. Esto es aquí la energía de tu divino masculino o del divino masculino, una persona que necesita trabajar su chakra raíz. Eso es importante acá, ¿vale? En muchos casos acá también siento, si creciste solo en este momento y no tienes familia, algunos de ustedes, y aquí esto es un mensaje muy específico para quien me está escuchando, han sido separados por la divinidad. Y aunque ustedes estén pensando, pero ¿por qué yo crecí así? ¿Por qué crecí solo? Porque tuve que crecer en estas circunstancias. Aquí te están diciendo que has sido separado por la divinidad, y que aunque tú no lo creas, tú no estás solo ni estás sola, y que ellos están cuidando de ti, que tú eres importante y que estás protegido, estás protegida, es lo que te están diciendo, que no tienes por qué sentirte solo. Y recuerda volver a tu centro. Y aunque tú no creas, hay ancestros tuyos del pasado que, aunque no son tus padres, generaciones anteriores, oraron, pidieron ayuda por ti. Son gente que fueron personas excelentes, gente amorosa, gente que dejó una energía preciosa en esta tierra, y que gracias a ellos, ¿vale? Cuando tú vienes y oras, tienes una conexión preciosa, porque tú siempre vas a ser cuidado, estás siendo protegido. De hecho, ellos oraron por ti antes de que tú nacieras, oraron por sus generaciones, y esas oraciones no fueron en vano. Tú eres una persona especial y estás siendo cuidado por la divinidad. Entonces no te sientas solo. Si quieres, vuelve a reconectar con tu centro. La naturaleza es una buena cosa para conectar con la tierra, sí, porque muchos de ustedes puede que estén muy solitarios, o se están alejando de muchas personas, casualmente porque necesitan reconectar otra vez con su centro para volver a estar bien. Es necesario que vuelvan a recuperar esa energía, esa vitalidad, para volver a reconectar con los demás y tener relaciones mucho más sanas. Hay algo que es sanar acá. Y yo sé que este oráculo, el oráculo anterior, alguien me hizo un comentario: ay, pero ¿por qué siempre estás hablando de eso? Yo, pues si eso es lo que los guías me ponen acá, ¿yo qué puedo hacer? O sea, peleen con ellos. Bueno, vamos entonces ahorita sí con la energía del divino masculino, confesiones del divino masculino. Vamos a ver la energía de tu persona especial. Energía de tu persona especial. Marca la energía de la inseguridad. Todas mis inseguridades vienen cuando estoy cerca o estoy alrededor de ti. Yo no me siento lo suficientemente bueno para ti. Es lo que te diría esta persona. Confesiones del divino masculino. Pasado, presente, futuro. Vamos a ver. Por el pasado, dinero. Esta persona
no sé si alguno de ustedes tiene quizás una situación económica más solvente que esta persona, puede que eso también le cause inseguridades. Esta persona te diría, yo estoy lidiando con problemas financieros en este momento que necesitan mi atención completa o mi atención total. La carta de la unión en el presente. Yo no me siento suficiente para tener una unión contigo, pero aunque nosotros no estemos juntos, si es lo que te está diciendo esta persona, yo siempre te querré, yo siempre te amaré. Y la tercera energía, que ya sería la del futuro, es una persona que te está diciendo que no te tomes las cosas personales, que sus inseguridades no tienen nada que ver contigo. Te están diciendo acá que no tomes, esta persona te diría, no tomes mi comportamiento de manera personal, porque yo estoy trabajando en mi parte interna, estoy manejando algún tipo de situación que tiene que ver más con cuestiones mías y no tiene nada que ver contigo, ¿sí? Entonces son cuestiones de inseguridad de esta persona, cuestiones de dinero. La unión contigo no tiene nada que ver contigo, es una cuestión que esta persona tiene que lidiar, es una cuestión, esta persona tiene que sanar cuestiones personales, y esta persona, por alguna razón, es como que si tú le detonaras algún tipo de inseguridad, ¿sí? Y esto le viene, vuelvo de nuevo, esta persona tiene que sanar algo con su familia, algo ahí con su familia que tiene que ver con todo esto, con cuestiones de dinero, con cuestiones de unión, con cuestiones de sentirse inseguro. Quizás, como te digo, especialmente si alguno de las divinas femeninas tiene un estatus económico más elevado que esta persona, ¿sí? En algunos casos. Vamos para la canción del oráculo, y la canción del oráculo se llama Dark Nights, Noches Oscuras de Dorothy, y diría algo así como: no me envíes ningún ángel, esta ciudad está muy fría, porque necesito un hombre con un corazón negro de oro. No me des ningún amante, si él no tiene las piedras, bueno, eso ya saben lo que significa, porque necesito un hombre que luche por sí mismo. Ok, puede que ahí está la inseguridad del divino masculino, ¿sí? Está súper claro en esta situación. Sí, puede ser, aquí le estoy diciendo, es interesante porque ahí sale la carta del santo y de una persona que se siente totalmente invisible, y lo que yo te decía, esta persona tiene que estabilizarse y tiene que balancear su chakra raíz, el divino masculino, y esto le viene inseguridades desde su familia, de su niñez. Ahí hay una cuestión con eso. Vuelvo y les digo que chequen el oráculo de color amarillo que yo posté creo que 1 o 2 semanas antes, que ahí hay un mensaje para ustedes, los que quieran, ¿no? No es obligación. Y vamos entonces para el mensaje de los guías. Finalizamos con el mensaje de los guías, y el mensaje de los guías acá te está diciendo que esto no es personal. De nuevo, hermoso divino masculino. Y mis chicas que están viendo acá, mis chicas, las que están aquí checando en qué anda su divino masculino, le están diciendo que cálmate, que te lo tomes con su avena, como dicen en mi país, que te lo tomes calmado, que no te tomes esto como algo importante realmente, que esto no es personal, que lo que le pasa a tu divino masculino no es personal, ¿ok? Aquí te están diciendo, la sonrisa es la mejor terapia. Aquí te están hablando acerca de ir a hacer algo divertido y recordar que el amor es el sanador más grandioso. Sí, entonces como que tú no te me pongas triste por esta situación. Si tú ves a tu divino masculino que en este momento está de pronto ocupadillo, ¿sí? Por allá esa persona está preocupada porque tiene que probablemente balancear cuestiones de dinero, ¿sí? Y que para tener de pronto una unión contigo, esta persona tendría que arreglar su cuestión de las inseguridades con el dinero,
¿sí? Ahora, independiente de eso, eso es lo que esta persona tiene que arreglar para que ustedes pudieran estar juntos, así que esto no te lo tomes personal, no te sientas menos porque tu persona especial no quiere tener una unión contigo, en este momento tiene nada que ver contigo. Te están diciendo que la risa es la mejor terapia, ¿ok? Tal vez en algunos casos ustedes están con esta persona, simplemente no te tomes personal, traten de buscar hacer cosas más divertidas, tomarse el vínculo con más tranquilidad, porque esta persona como que lo pone ansioso en las cuestiones económicas, porque cuando esta persona comienza a pensar de pronto en algo más serio en el futuro o en alguna cuestión de unión, piensa en dinero y esta cuestión es la que de pronto hay un bloqueo, ¿sí? Y hay una cuestión con el chakra raíz. Bueno, un fuerte abrazo para ti. No se olviden suscribirse, darle like y comentar.